perder de ninguno de los modos. Ellos en la primera parte pues sí que es cierto que tenían más balón, pero en zonas que no nos incomodaban. Solamente tuvieron una ocasión que saca Denis, una acción que giran, creo que era Ichan o Maui, que tienen una situación un poco larga contra Denis, que la saca bien, pero luego no tienen más opciones. Es que no tiene más opciones en todo el partido y nosotros concedemos muy poco. Lo que pasa que es una acción el gol, que si no encajamos no perdemos. Es así de claro, porque en esto de segunda B, si tienes la portería a cero, como demostramos ahora, tienes muchísimo ganado. Y durante estos partidos, estos 3 partidos que no habíamos encajado, siempre la victoria estaba más cerca de nuestro lado, ¿no? Entonces, ese gol sí que viene de rebote, pero viene de una acción que tenemos trabajada, que no tenemos que ir a esa situación ahí en izquierda, salen de una pared, conduce muchos metros, viene de 2 o 3 acciones seguidas y me recuerda un poco al día de Baleares, ¿no? Un equipo que también que tenemos controlado, evidentemente pues un equipo confeccionado para playoff, para campeonar, de esas características en las que el Langreo se desenvuelve bien. Estamos bien durante todo el partido, pueden tener algo más de balón que nosotros, evidentemente somos conscientes de los equipos que nos enfrentamos y de que no siempre podemos quitarles el balón todo lo que quisiésemos, ¿no? Como el día de Getafe, que a lo mejor tuvimos algo más de balón. Y es un partido que lo normal es eso, es ir trabajándolo y que tarde o temprano vamos a tener los últimos minutos nuestros y que vamos a tener la ocasión o cualquier acción, como el gol, que hoy en día pues yo no sé cuándo es mano y cuándo no, el gol que nos anulan. Luego pues tenemos suficientes ocasiones y cuando mejor estábamos, justo llega el gol de ellos y aún así a posterior tenemos las suficientes como para ganar, ya no solamente para empatar, sino como para ganar. Si analizas lo que es el área del rival y el área nuestro, no hay color, es que no hay ningún tipo de color. De tarde o temprano me imagino que esto tiene que cambiar. El equipo trabaja bien, gestiona bien los partidos, dentro de sus posibilidades gestionamos siempre y tenemos muchas más ocasiones que el rival, y el rival apenas nos inquieta o apenas nos genera ocasiones en una acción aislada, en una acción individual buena de un futbolista de ellos en concreto, o en una acción de estrategia. Y el equipo trabaja bien, tiene que seguir en esta línea, tenemos que creer en lo que estamos haciendo y el equipo tarde o temprano pues va a empezar a ganar y volver a ganar. Entonces, a pensar en la semana que viene, felicitar a los futbolistas por el trabajo grande que han hecho. Les sometimos al final con acciones por todos los sitios y no fuimos capaces de poder meter el balón en goles o en acciones que todavía no sabemos cómo nos ha entrado y seguramente que el Melilla todavía no sepa cómo nos ha encajado hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, a trabajar y ya está, a intentar ganar la semana que viene contra las Rozas y ya está. Se notó mucho la entrada de la segunda parte de Alisson y Carracero en el juego del equipo, ¿no? Ya está jugando, salió muy bien la segunda parte, los cambios incluso dieron. Sí, en la primera parte teníamos una manera de trabajar nosotros a nivel defensivo en estos últimos 3 partidos por las peculiaridades del rival. Esta semana pensábamos que iba a ser parecido, nos obligaban a tener que saltar un medio, un punto más en giros de ellos, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, porque dejaban los 2 medios centros, uno en alejado, y entonces simplemente fue cambiar eso en el descanso, simplemente que nuestro punta cerrase sobre alejado de ellos y uno de nuestros pivotes saltase algo más de lo que tenemos acostumbrado. Controlado, se acabó cualquier opción de Melilla de poder inquietarnos ya con balón y sin balón y cualquier cosa de estas. Entonces el equipo empezaba a estar bien, con Mateo empezábamos a tener algo más de balón y luego pues progresivamente íbamos a hacer los cambios con Carracedo, con Alisson, con Marc, con Pedro, con futbolistas de puñales arriba, ¿no? Entonces tocaba hoy ser sólidos, siendo consciente al equipo que nos enfrentábamos, el equipo estaba sólido, estaba bien, y entonces queríamos matar ese partido, pero lo queríamos para nosotros, evidentemente vas en busca de la victoria y nosotros somos conscientes que somos fuertes en estrategia, de que contraatacamos bien con David. Tuvimos una acción ahí de un penalti que al final pues desde el banquillo parece que sí que lo es, pero que no nos pitan.
y el equipo tiene lo que tiene que tener y tiene las ocasiones por cómo está planificado, cómo está planteado el partido y sabemos de que vamos a ser dominadores de las áreas, pero al final, pues mira, esa acción aislada nos parte, nos hace encajar el gol, nos hace ir a remolque, pero el equipo no se achica otra vez y vuelve a tener ocasiones suficientes como para empatar y poder ganar. No están entrando, ya entrarán y a trabajar y pensar que está bien. Tanto Alisson como Mateo entraron bien, Cristian muy bien también, como siempre. Y seguramente que si hubiéramos metido a Pedro, hubiéramos metido a Mar, hubiéramos metido a Pablo, que también está a disposición, lo hubiese hecho fantástico porque todos los futbolistas me están demostrando que pueden entrar. Entonces, felicitarles por el trabajo. Otra vez hoy han vuelto a entrar muy bien los cambios y a pelear y a mejorar de cara a la semana que viene para seguir progresando. Os ponéis en un puesto de promoción por la permanencia. No estabais ahí, ¿verdad? No, estábamos en descenso. Entonces, bueno, Que ha encajado 2 o más el Getafe. debe ser, es lo que quería decir ahora, pero no sé el tiempo. Que bueno, no sé, hay una pequeña luz. Debe ser una de las primeras veces que veo que perdiendo subes puestos en la clasificación. Hay que mirar, oye, igual eso es un mensaje importante que nos puede llegar a nivel de reconfortarnos, decir, oye, mira, tranquilo, da un paso para adelante que oye, por lo menos ahora disputarías el play-out. Pero no nos vale, no nos conformamos con eso, hemos perdido en casa, queremos ganar y la semana que viene vamos a ir a buscarlo y tarde o temprano nos haremos con Ganzábal, será nuestro y llegarán las victorias.